Bienvenidos a UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el curso de Física 2 y en el capítulo 3 vamos a comenzar el módulo número 11, cuyo contenido es energía potencial y potencial electrostático. Comencemos, primero que todo, con el tema de energía potencial electrostática, que vamos a desarrollar en una forma bastante análoga al caso de la gravitación. Recordemos que tanto en el caso de la gravitación como en el caso electrostático, las fuerzas básicas descritas por la ley newtoniana de gravitación universal y la ley de Coulomb son casos de fuerzas centrales. En ambos casos, las fuerzas son conservativas y podemos establecer de una manera completa la expresión para conservación de energía. En el caso gravitacional ya lo vimos, energía potencial gravitacional más energía cinética se conservan. Vamos a comenzar entonces el desarrollo de una manera completamente equivalente de los dos teoremas básicos que van a conducir a conservación de energía en el caso electrostático. El primero de los teoremas, que lleva el nombre de trabajo y energía potencial, necesita fundamentalmente de la definición que aparece en el curso de Física 1 en la mecánica de trabajo integral de línea entre dos puntos A y B de la fuerza. En este caso se trata de la fuerza eléctrica que una distribución de cargas cualquiera cuyo campo eléctrico es E es capaz de ejercer sobre una partícula de prueba. La expresión para el trabajo, como lo vimos en el caso gravitacional, es correspondiente al negativo del cambio en la energía potencial, en este caso electrostática. Este cambio en energía potencial electrostática viene a estar dado por la diferencia con los signos cambiados entre la energía potencial en B y la energía potencial en A. En el caso más particular de una partícula de carga Q mayúscula que crea un campo en el que se mueve la partícula de carga Q minúscula, la energía potencial que corresponde a esta integral que representa la diferencia entre energías potenciales entre dos puntos, da lugar a una expresión para energía potencial de una carga Q minúscula en el campo de una carga Q mayúscula que depende inversamente de la distancia entre las dos cargas. Esta línea, por lo tanto, viene a corresponder al resultado básico del teorema sobre trabajo y energía potencial electrostática. A este teorema es necesario adicionarle uno correspondiente a la energía cinética, que también lo tuvimos en consideración en el caso gravitacional, y que, partiendo de la definición de trabajo, lo que hace ahora es reemplazar la F, fuerza newtoniana, en términos del producto de la masa por la aceleración. De una manera completamente análoga a como lo hicimos en el caso gravitacional, el resultado de esta integral, después de la cancelación de estos diferenciales de tiempo, permite encontrar el trabajo en términos de la diferencia entre los cuadrados de las velocidades. Y esta expresión es exactamente la que define la diferencia entre energías cinéticas en el punto de llegada respecto a la energía cinética en el punto de partida. Como consecuencia, si tomamos en consideración los dos teoremas de trabajo y energía potencial electrostática
y de trabajo y energía cinética, podemos entonces obtener esta expresión que tenemos señalada en rojo, que corresponde a la conservación de la energía total de la carga Q minúscula. La energía cinética más la energía potencial de la carga en el segundo punto es igual a la suma de la cinética y de la potencial de la carga en el primer punto. Expresión que es correspondiente a suma de energías cinéticas y potenciales en completa analogía con lo que teníamos en el caso de la gravitación newtoniana. Lo que hemos visto hasta ahí nos ha permitido entonces definir el concepto de energía potencial electrostática. Ahora bien, volviendo al tema inicial, a la ley de Coulomb, tenemos entonces en la primera línea la fuerza que una carga Q mayúscula ejerce sobre una Q minúscula, expresada como una ley de inverso cuadrado y repulsiva si las dos cargas son del mismo signo, atractiva si son de signos contrarios. El término 1 sobre R cuadrado que aparece en esta primera ecuación se puede escribir como el negativo de la derivada parcial respecto al radio de 1 sobre R, por lo cual podemos entonces escribir en la tercera línea una expresión que involucra la energía potencial gravitacional de la partícula Q minúscula en presencia del campo eléctrico de la carga Q mayúscula. Q mayúscula, hemos dicho, es la carga que genera el campo eléctrico que atrae o repele, según el signo, a la carga Q minúscula. La carga Q mayúscula es una carga puntual, lo mismo que la carga Q minúscula. Tendremos entonces, en este caso, que la fuerza de interacción entre Q mayúscula y Q minúscula se puede escribir en términos de el negativo de la derivada radial de la energía potencial. La expresión que sigue se puede considerar como una analogía al caso gravitacional. Observen que en cualquier caso la energía potencial electrostática de una carga Q minúscula es proporcional a la magnitud de la carga Q minúscula, de manera que podemos extraerla y el resto, que vamos a llamar V, que es el potencial eléctrico o con mayor precisión el potencial electrostático, se puede escribir entonces como la siguiente expresión. Si el potencial electrostático es Q mayúscula por Q minúscula sobre este denominador, entonces va a resultar que el potencial electrostático no contiene Q minúscula, vale decir, el potencial electrostático es el cociente entre la energía potencial electrostática de la carga Q minúscula dividido sobre la magnitud de la carga Q minúscula. Eso entonces nos permite volver a esta expresión y aceptar entonces la introducción de una nueva cantidad a la que vamos a llamar el escalar de potencial electrostático. Lo que estamos haciendo fundamentalmente entonces en esta penúltima línea es introducir una nueva definición. Ya teníamos la correspondiente a la energía potencial electrostática y ahora hemos introducido el potencial electrostático como el producto con el coeficiente Q. La última expresión es válida única y exclusivamente para los casos en que la carga Q mayúscula es una carga puntual. Vamos a repetir esto entonces de la siguiente manera. El potencial eléctrico, vale la pena notar, potencial electrostático, porque estamos estudiando campos debidos a cargas en reposo. El potencial electrostático se define entonces como la energía potencial de una carga o de una distribución
por unidad de carga de prueba. La definición entonces es esta que señalo en esta línea. Ahora bien, partiendo de la definición del potencial gravitacional, podemos introducir una noción paralela que es la de diferencia de potencial. Vamos a utilizar esta definición de diferencia de potencial en lo sucesivo, particularmente en la teoría de circuitos, y siempre esta definición de energía potencial va a estar en principio relacionada a una diferencia de energías potenciales entre los dos mismos puntos entre los cuales se hace la medida de la diferencia de potenciales. Ahora, la unidad de potencial o de diferencia de potencial es la que se conoce como voltio. Voltio, correspondientemente a la definición, viene a ser entonces unidades de energía sobre unidades de carga, que en nuestro caso, en el que hemos asumido unidades del tipo MKS, serán entonces julios sobre coulombios. Julios sobre coulombios define entonces la unidad de diferencia de potencial. Ahora bien, es conveniente en física y sobre todo en física de partículas muy pequeñas como los electrones, hacer la definición de una nueva cantidad con unidades de energía, es decir, también con unidades de trabajo, y a la que se conoce como el electronvoltio. Observen que según esta línea, la energía potencial se puede expresar en términos de Q multiplicado por el cambio o la diferencia de potencial. Vale decir entonces que esta expresión, que es o trabajo o es diferencia de energía potencial, es entonces 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios si la partícula que tenemos en consideración es un electrón y si el electrón se mueve a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. Vale entonces decir esta definición de la siguiente manera: un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón que se mueve a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. Correspondientemente, un electronvoltio resulta ser igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios, donde julios tiene unidades de voltio por coulombio. Ahora bien, hemos dicho, para una carga puntual Q mayúscula, el potencial generado por la carga puntual y el campo eléctrico generado por esa carga tienen entonces la forma señalada en esta primera línea. Y es posible probar que en este caso particular, y atendiendo a la definición de gradiente que hemos presentado en las secciones con multimedia, el campo eléctrico resulta ser el gradiente negativo del potencial. Esta expresión no es válida únicamente para los casos de distribuciones puntuales, sino que vale en general como conexión entre campo eléctrico y potencial, cualquiera que sea la distribución de carga de la que se trate. Adicionalmente, la fuerza que una distribución de cargas que genera un campo eléctrico E es capaz de ejercer sobre una carga de prueba Q minúscula, se puede entonces describir en la forma menos Q nabla B, atendiendo a la definición o relación anterior. Puesto que esta expresión de Q minúscula es una constante, puede entonces ser introducida en la operación diferencial, y si tenemos en cuenta que Q por B es exactamente, según páginas anteriores, la definición de energía potencial, vamos a tener entonces como ecuación general la conexión entre fuerza y energía potencial. La fuerza es el gradiente negativo de la energía potencial. Ahora bien, ¿cuál es el potencial electrostático?
de diversas distribuciones. Ya vimos un caso particular en el que calculábamos el potencial electrostático de una sola carga puntual. Si hemos de calcular el potencial electrostático de una distribución continua de cargas o discreta, hemos de usar cualquiera de estas dos expresiones, siendo la primera válida para una colección de n cargas puntuales y siendo la segunda válida para una distribución continua. Distribución continua a la que señalamos con diferenciales de Q y que puede corresponder a distribuciones superficiales o lineales o volumétricas. Estas son entonces expresiones para el potencial electrostático. Ahora bien, si una carga de prueba Q minúscula se coloca en las cercanías de esta distribución discreta o continua, tendremos entonces que la energía potencial de la carga Q minúscula en cercanías de una distribución discreta tiene esta forma, con una sumatoria, mientras la energía potencial de la carga Q minúscula en presencia de una distribución continua tiene la forma integral que mostramos entonces en esta diapositiva. Ahora bien, una noción importante, bastante análoga a la noción de equipotencial gravitacional, es la de equipotencial electrostática. De hecho, las figuras son bastante similares. Las líneas negras en este caso nos están describiendo la dirección de los campos electrostáticos debidos específicamente a una pareja de cargas negativas. En líneas rojas punteadas hemos dibujado la proyección sobre el plano de lo que son las superficies cerradas equipotenciales. Estas mismas gráficas son válidas en los casos gravitacionales. Hemos de decir ahora que estas superficies, que son siempre superficies cerradas, son equipotenciales gravitacionales. En varias ocasiones hemos anotado la analogía entre el tratamiento que hemos hecho de los temas electrostáticos al de los correspondientes temas gravitacionales. Observen ustedes la analogía hecha con una mayor precisión. Esta primera línea nos muestra la ley de gravitación universal. Una partícula de masa m mayúscula atrae a una partícula de masa m minúscula siguiendo una ley de fuerza que es exactamente la ley newtoniana de gravitación universal. Una expresión bastante análoga corresponde a la fuerza que una carga Q mayúscula ejerce sobre una carga Q minúscula, con una correspondiente ley de interacción. Una diferencia notable que es siempre necesario tener en cuenta es que mientras la fuerza de atracción, de interacción, más bien gravitacional, es siempre atractiva, la fuerza electrostática de interacción puede ser atractiva o repulsiva de acuerdo a los signos de las cargas. La primera expresión, ley newtoniana de gravitación, y la segunda, ley de Coulomb, son formalmente idénticas y de hecho podríamos transformar la una en la otra mediante el intercambio de masas por cargas y de menos la constante de Cavendish por 1 sobre 4pi epsilon 0, teniendo en cuenta adicionalmente que las masas siempre son positivas, mientras las cargas pueden tener signos iguales o diferentes. Es decir, en la electrostática se admiten atracciones y repulsiones, mientras en la gravitación solo hay acción atractiva gravitacional. Finalmente, la primera línea nos muestra la forma que tiene el potencial gravitacional para una
masa M mayúscula puntual. Mientras en la segunda parte de la primera línea nos aparece la expresión correspondiente para el potencial electrostático de una carga Q mayúscula. Observen ustedes que estas dos expresiones formalmente idénticas nos permiten, utilizando la equivalencia anterior entre masas y cargas, reemplazar menos el potencial gravitacional por más el potencial electrostático. Y finalmente, la conexión entre campo de gravitación G y potencial gravitacional tiene su análogo en la expresión que conecta el campo electrostático con el potencial electrostático. Y nuevamente podemos obtener una conexión, una analogía entre el campo de gravitación y el campo electrostático. Estas correspondencias que hemos visto en esta última sección nos permiten resolver problemas electrostáticos siguiendo exactamente los mismos caminos de desarrollo que se siguieron en el caso electrostático. Con esto terminamos entonces lo correspondiente al módulo 11 del capítulo 3, lectura después de la cual el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.